Buenos días, queridos estudiantes. Me siento muy contenta por todos los avances que hemos realizado en este primer bimestre. Espero seguir contando con cada uno de ustedes, tanto en las diversas actividades que se te presenten en la plataforma Cubicol y Jitsi. Cuídense mucho. A continuación realizaremos el tema campo semántico. Definición. Es un conjunto de palabras pertenecientes a la misma categoría que se encuentran relacionadas entre sí por compartir elementos de su significación. Cuando hablamos de conjunto nos referimos a que está conformada de dos a más elementos. Cuando decimos categoría es porque tienen rasgos o características en común, ya que van a estar relacionadas por algún elemento de su significación. Tenemos acá la palabra avión, de los cuales su campo semántico son varias palabras que lo integran. Azafata, comisario de bordo, vuelo, pasaporte, turbinas, escalerilla, copiloto, paracaídas, piloto, aterrizaje, aeropuerto y torre de control. Todas estas palabras que hemos mencionado están dentro del campo semántico de la palabra avión. Tienen características tanto que se encuentran internas como externas. Acá vemos unas imágenes que también nos pueden ayudar relacionado al campo semántico. Cuando decimos material escolar, también conocido como útiles escolares, pues estamos diciendo todos aquellos materiales que usamos para el uso diario de nuestro aprendizaje: tijeras, gomas, papeles, colores, plumones, etc. Cuando hablamos de deportes en forma generalizada, no solamente podemos decir fútbol, vóley, básquet, también podemos decir algunos elementos u objetos que pertenecen a cada deporte. Cuando decimos flores, estamos viendo la variedad tanto de colores, tamaños y clases. Sentimientos, lo que la persona puede manifestar de acuerdo a su estado de ánimo, sea triste, enojado, ya, feliz, etc. Cuando decimos dinero, estamos manifestando que pueden ser billetes o monedas de acuerdo a su nacionalidad. Y cuando decimos vehículos, quiere decir que son medios de transporte, tanto sean aéreos, terrestres o fluviales. Recuerden que para que sea campo semántico solo tienen que tener características, ¿ya?, en particular para que corresponden a dicho campo. Relaciones semánticas. Acá encontramos a los hiperónimos y a los hipónimos. Cuando hablamos de hiperónimos, quiere decir que son los términos que designan la clasificación, es decir, la manera más generalizada. En cambio, los hipónimos son los términos incluidos dentro de una clasificación, es decir, la manera más específica de referirse a algo. A diferencia del campo semántico, podemos observar que son objetos o características en forma generalizada. En cambio, dentro de las relaciones semánticas ya son más específicas y no podemos salir de acuerdo a lo que nos menciona. Por ejemplo, tenemos que el hiperónimo es cereales. ¿Ya? Cuando nos hablan de cereales, los hipónimos pueden ser varios porque es un conjunto. Dentro de cereales podemos tener arroz, avena, cebada, centeno, maíz, sorgo y trigo. Cuando hablamos de árboles, estamos hablando de las clases de árboles: lapacho, quebracho, colorado, palo santo, trébol, ¿ya?, etcétera. Mamíferos es el hiperónimo. Viene a ser, por ejemplo, acá tenemos a cerdo, jirafa, oveja, vaca, ballena. ¿Ya? Cuando hablamos de flores, que es el hiperónimo, estamos hablando que es margarita, azucena, jazmín, clavel, etc. Y cuando hablamos de planetas, estamos hablando que son Tierra, Saturno, Marte, Júpiter, Neptuno y Urano. Va a depender de la cantidad de hipónimos que me mencionen. Si a mí me dicen escribe 2 hipónimos de cereales, solamente escribiría arroz o avena.
¿no? Entonces, el hiperónimo es la clasificación que corresponda a cada elemento, mientras que los hipónimos son las series o los elementos que correspondan a cada uno de ellos. Seguimos. Página 109. En la página 109 nos dice, escribe 5 palabras de acuerdo con los siguientes campos semánticos. Ahora, trabajamos entonces. Nos dice, ¿ya? Vivienda. 5 hipónimos para vivienda. Pues escribiremos, aquí ya lo tenemos las respuestas, choza, iglú, cabaña, chalet y tienda. Son viviendas en forma generalizada. Cuando hablamos de profesiones, debemos de escribir 5. Te voy a dar algunas alternativas, ¿ya? De las cuales puedes tomarlo en cuenta, pero también puedes hacer uso de tus conocimientos y escribir otros ejemplos. En profesiones podremos escribir profesor, doctor, abogado, veterinario y arquitecto. En cereales podemos escribir arroz, trigo, maíz, avena y quinoa. Recuerda que solo nos piden escribir 5 palabras. Número 4. Cuando hablamos de colores secundarios, tenemos que ser los colores que sean complementarios. No podemos escribir amarillo, rojo y azul porque son colores primarios. Tendríamos que escribir verde, morado, celeste, blanco, anaranjado. Camélidos: alpaca, llama, guanaco, vicuña, camello. Astros: sol, luna, satélites, asteroides, cometas. Oficios: bombero, carpintero, albañil, zapatero y cartero. Recuerda que los ejemplos que te estoy mencionando son de referencia. También puedes escribir tus propios ejemplos. Nivel básico. De las siguientes palabras, unas pertenecen al sentido del olfato y otras al del oído. Colócalas correctamente. Pues de este recuadro escogeremos unas cuantas que pertenecen al sentido del olfato y otras que pertenecen al oído. Dentro del olfato tenemos las palabras que son perfume, fétido, que es un olor horrible, fragancia, pestilencia, que también es un olor desagradable, y olfatear. Mientras que en el oído tenemos rumor, ¿ya? Tenemos altañido, que es cuando se realiza un sonido de una campana, audible, acústico, sonidos agradables, y audición. Luego nos menciona que sigamos trabajando, pero ahora con otras nos dice, escribe 5 hipónimos. Ahora nos piden hipónimos. Recuerden que los hipónimos son los elementos, ¿ya? Seguimos entonces. Como nos piden acá la palabra monedas, se ha considerado el sol, el peso, el yen, el euro y el dólar. Ahora nos piden el sentido. Pues acá tendremos que escribir el gusto, el olfato, el tacto, el oído y la pista. Ahora seguimos entonces. También nos piden en la página 110 continuar con 5 hipónimos más. Bueno, en continentes tendremos Asia, Europa, África, Oceanía y América. En flor, ya la habíamos mencionado anteriormente, puede ser tulipán, margarita, clavel, girasol y dalia. En vehículos, pueden ser bicicleta, carro, camioneta, camión y tráiler. Nivel avanzado. Señala la respuesta correcta de acuerdo con la hiponimia, ¿ya? Entonces leemos en la número 18. El hiperónimo es deporte. Recuerden que el hiperónimo es la forma generalizada, la clasificación. Sus hipónimos son, ¿ya? La alternativa correcta es la letra E. Si el hiperónimo es deporte, los hipónimos serían tenis y atletismo. Seguimos. Número 19. El hiperónimo es metal. Recuerden, la clasificación.
Sus hipónimos son los elementos. ¿Dónde encontramos los elementos de metal? En la letra C, acero y bronce. Número 20. Hiperónimo es árbol. Clases de árboles nos estamos refiriendo. Sus hipónimos son, letra D, sauce y álamo. ¿Ya? Seguimos entonces. Señala el campo semántico, ahora nos habla de campo semántico, es más generalizado, en cambio el hiperónimo es más específico, del siguiente grupo de palabras. Nos manifiestan dedo, uña, talón, ¿quién le corresponde a la serie? Pie. 22. Médico, profesor, ingeniero. ¿Cuál sería el campo semántico de los elementos que nos han mencionado? Sería alternativa D, profesionales. 23. Vaca, camello, oveja, en forma generalizada vienen a ser mamíferos. Seguimos. Escribe 3 términos, ¿ya? Parte de los siguientes campos semánticos. Cuando hablamos de deporte, vamos a brindarte unos ejemplos, pero también puedes hacer los tuyos propios. En deportes tenemos fútbol, vóley, natación, ¿ya? En películas, La Era del Hielo, Coco, Ratatouille. En comidas, arroz con pollo, lomo saltado, pollo frito. Y en postres tenemos gelatina, flan, mazamorra morada. Recuerda que los ejemplos que te brindamos son referenciales. También puedes escribir ejemplos. 28 países, ¿no? Perú, Brasil, Ecuador. 29 medios de transporte, ¿ya? Tren, avión, barco. Número 30. Nos piden actores, ¿ya? Andrés Vice, Tatiana Astengo, Paul Martán, ¿no? Son actores peruanos, también puedes considerar autores internacionales. Escribe el campo semántico al cual pertenecen los siguientes términos. Nos dan carta, teléfono y radio, ¿ya? Entonces tenemos que definir cuál es el campo semántico para cada uno de ellos. Serían medios de comunicación. Seguimos. Cabeza, pierna y troncos. Ya, el campo semántico de cada uno de ellos es partes del cuerpo humano. 33. Tenemos ahí Lima, Cusco y Juliaca. Pues tendríamos que escribir como campo semántica ciudades de departamentos peruanos. Y en la número 34 nos dicen Raúl, Rubén y Rodrigo. Tendríamos que escribir ahí nombres de varones. ¿Por qué la 35 está vacía? Porque tienes que generar un campo semántico y tres elementos que correspondan a cada clasificación que vas a realizar. Seguimos. Página 112. Determina el hiperónimo de cada una de las siguientes series de palabras. Miren, tenemos en la número 1 trigo, avena y arroz. Son los elementos, eso vienen a ser los hipónimos. Todos los elementos son los hipónimos y los hiperónimos es la generalización o la clasificación. Tenemos aquí que es cereales. Cuando decimos rojo, verde y amarillo, podemos decir que son colores. Vicuña, llama y alpaca, camélidos. Tierra, Marte y Júpiter, planetas. Señala los hipónimos de las siguientes palabras. Hipónimos quiere decir elementos, pero como no nos dicen qué cantidad, puede escribir 2, 3, 4, etc. En sentidos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Olfato, gusto, tacto, etc. Cuando habla de continentes, ¿no? América, Asia, Asia, Europa, también podemos escribir esos continentes. No nos dice una determinada cantidad de 2 a más. La número 7, girasol, margarita, tulipán, etc. Número 8. El hiperónimo es cubiertos. Escucha, cubiertos es la forma general, la clasificación. Entonces, sus hipónimos necesitamos elementos de cubierto, ¿no? Tenemos ahí tenedor, cuchara y cucharita, ¿no? Podemos escribir más ejemplos si sabemos. Número 9. El hiperónimo es cítricos. Recuerden que es todo ácido, ¿no? Entonces sus hipónimos, que son sus elementos, vendrían a ser naranja, toronja, lima, etc. Seguimos.
10. El hiperónimo es electrodomésticos. Entonces sus hipónimos son, ¿cuáles son los elementos de electrodomésticos? Televisor, refrigeradora, lavadora. Ahora vamos a realizar los ejercicios de repaso. Dice, averigua si las palabras resaltadas están empleadas en sentido denotado o connotado y escribe lo que significa, ¿correcto? Entonces, mira, cuando trabajamos aquí el sentido denotado y connotado, recuerden que lo denotado es la forma literal, mientras que lo connotado es la forma inferencial o como yo lo interpreto. En el caso, por ejemplo, que dice, número 1, murió aquel anciano a los 96 años de edad. Esta expresión es denotado, porque cuando nos habla de murió, nos está hablando de un fallecimiento de una persona. Seguimos. Número 2, ese chiste me hizo morir de la risa. Esta oración es de estilo connotado, porque la palabra morir no se refiere a un fallecimiento de una persona, sino se refiere a la cantidad de emociones que tiene hacia lo que le cuentan. Número 3. Haz solo lo que te dice el corazón. También es sentido connotado, porque no nos estamos refiriendo al órgano vital, sino a lo que nosotros sentimos. Número 4. El corazón es un órgano vital. Aquí sí es de sentido denotado porque nos habla específicamente del órgano vital. Número 5. Una regla torcida no sirve. Acá el sentido es denotado. ¿Qué quiere decir torcida? Es decir, chueca, doblada. Seguimos. En la número 6 nos dice, escribe en el círculo la raíz común de familia de palabras. Recordamos que para formar familia de palabras podemos también utilizar prefijos. ¿Y qué cosas son los prefijos? Son aquellos que se anteponen a la raíz o al lexema. Tenemos acá la palabra huesudo, huesito, deshuesar y deshuesudo. Recordamos que cuando se realiza una familia de palabras pueden estar en forma diminutiva, aumentativa, singular o plural. Entonces la palabra que le pertenece a esa familia de palabras es hueso. Seguimos. Perseguidor, conseguir, perseguir y proseguir. Recordamos que estas palabras están atribuidas por prefijos, donde la palabra eje es seguir. Noticia, notificar, noticioso, notificación. ¿Ya? ¿A qué palabra se ha hecho referencia esta familia? A la palabra nota. Sinónimos. Escribe una nueva oración con sinónimos de cada una de las palabras resaltadas. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar, ¿ya?, el sinónimo adecuado de las palabras en negrita para luego escribir una nueva oración con el reemplazo. Número 7. Debemos establecer las pautas del juego. El sinónimo de establecer es acordar. Entonces, debajo de cada línea tienes que escribir una nueva oración con la palabra acordar. Número 8. Salió intacto del accidente automovilístico. El sinónimo de intacto es ileso. Ahora escribe una oración con ileso. Número 9. En aquel instante solo quería regresar. El sinónimo de instante es momento. Escribe una oración con la palabra momento. Número 10. ¿Cuál fue el móvil de tus comportamientos? Cuando escribimos el sinónimo de móvil es causa. Elaborarás una oración con causa, pero no se refiere a comida, recuérdalo bien. Número 11. Es una actriz muy famosa. El sinónimo de famosa es conocida. ¿Ya? Tendrás que escribir una oración con conocida. Seguimos. Antónimos. Escribe el antónimo de cada una de las palabras resaltadas en las siguientes oraciones. Recuerda que los antónimos son aquellos que son opuestos o contrarios. Número 12. Menos mal que el florero está intacto. Lo contrario de intacto y no dañado. Número 13. Decides que te o te vas. El antónimo de vas es quedas. Número 14. Ese clavo está torcido.
Dame otro. El antónimo de torcido es recto. No debes sino continuar. El antónimo de continuar es parar. Número 16. Empezó bien, pero desgraciadamente, antónimo de empezó es terminó mal. Seguimos. Homonimia. Con cada una de las palabras homófonas, ¿ya? Escribe su significado y elabora su oración. Acá ya te presentamos los significados. Lo que te toca es elaborar oración con cada uno de ellos. En la número 17 tenemos bate, bate. Recuerda que las palabras homófonas se pronuncian igual, pero se escriben diferente y su significado también es diferente. Bate con V significa poeta y bate con B significa del verbo batir, ya de mezclar. Por lo tanto, tienes que hacer oraciones con la palabra poeta y con la palabra batir. Seda y seda. Seda con C significa del verbo ceder, ampliar, mientras que seda con S significa una tela específica. También formarás oración con la palabra ceder y con la palabra tela. Seguimos, 19. Combino y combino. Combino con B viene a ser del verbo combinar, de mezclar. En cambio, con V, convenir, significa si a mí me conviene algo para realizar. Número 20. Savia y savia. Savia con V se refiere al líquido de la planta, mientras que savia con B se refiere a la sabiduría que posee una persona. Entonces, como hemos terminado todos estos temas a través de los ejercicios de repaso, podrás complementar la información que se requiere y el éxito para cada uno de ustedes.